audioescuelasabática.com. Lección número 8, para el 22 de agosto de 2020. Ministrar como Jesús. Sábado 15 de agosto, para memorizar. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo capítulo 9, verso 36. Jesús realmente se preocupaba por las personas. Estaba más interesado en sus preocupaciones y necesidades que en las suyas. Su vida estaba totalmente centrada en otras personas. El suyo fue un ministerio de amorosa compasión. Jesús satisfacía las necesidades físicas, mentales y emocionales de las personas que lo rodeaban, y por lo tanto sus corazones se abrían a las verdades espirituales que Jesús enseñaba. Cuando sanaba a los leprosos, abría los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, liberaba a los endemoniados, alimentaba a los hambrientos y cuidaba de los necesitados, los corazones se conmovían y las vidas cambiaban. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les pedía, sígueme. Ministerio de Curación, página 102. Jesús reconocía que el mundo necesita una demostración del Evangelio, tanto como necesita su proclamación. El testimonio vivo de una vida como la de Cristo, comprometida a ministrar a los demás, es un poderoso testimonio de las palabras que hablamos y le da credibilidad a nuestro testimonio. audioescuelasabática.com. Domingo 16 de agosto. La actitud de Jesús hacia las personas. Jesús siempre buscaba lo bueno en los demás, sacaba lo mejor de ellos. Una de las críticas que los dirigentes religiosos de su época tenían hacia Jesús era: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Lucas capítulo 15, verso 2. Estaban preocupados porque él comulgaba con los impíos. Su visión de la religión era de ostracismo, más que de comunión. Se sorprendieron cuando Jesús dijo de sí mismo: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo capítulo 9, verso 13. La religión de los escribas, los fariseos y los saduceos era evasiva. Ellos pensaban, hay que hacer todo lo posible para evitar contaminarse con el pecado. La enseñanza de Jesús fue dramáticamente diferente. Se sumergió en este mundo un pozo de serpientes para redimirlo, no para evitarlo. Él es la luz del mundo. Juan capítulo 8, verso 12. Escucha Mateo capítulo 5, versos 13 y 14. ¿Qué dos ilustraciones usó Jesús para describir a sus seguidores? ¿Por qué crees que usó esas ilustraciones específicas? Escucha también Juan capítulo 1, verso 9, capítulo 12, verso 46 y Filipenses capítulo 2, verso 15. Mateo capítulo 5, versos 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Juan capítulo 1, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan capítulo 12, verso 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas.
Filipenses capítulo 2, verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La sal era uno de los recursos más importantes del mundo antiguo. Era extremadamente valiosa, y en ocasiones las legiones romanas la usaban como moneda. Era un símbolo de gran riqueza. También se utilizaba para preservar y dar sabor a los alimentos. Cuando Jesús usó la ilustración de la sal para simbolizar a sus seguidores, realmente estaba diciendo que la verdadera riqueza del mundo no son las personas más ricas y poderosas del mundo. La verdadera riqueza del mundo son los cristianos comprometidos que están siendo determinantes para el reino de Dios. Sus actos amorosos de servicio desinteresado preservaban la bondad del mundo y dan sabor a su atmósfera. La segunda ilustración que usó Jesús en Mateo capítulo 5, verso 14 fue la de la luz del mundo. La luz no evita la oscuridad, brilla en la oscuridad, no se separa de la oscuridad, penetra en la oscuridad, haciendo que la oscuridad sea iluminada. Los seguidores de Jesús deben penetrar en la oscuridad de este mundo, en sus vecindarios, aldeas, pueblos y ciudades, para iluminarlos con la gloria de Dios. Después de considerar las palabras de Jesús en Juan capítulo 17 versos 15 al 18, ¿cómo debemos tener la idea de separación del mundo y evitar el mundo? ¿Son la misma cosa? ¿Qué quiso decir Jesús cuando oró para que sus seguidores estuvieran en el mundo, pero que no fueran del mundo? ¿Cómo logramos eso? Audioescuelasabática.com. Lunes 17 de agosto. ¿Cómo trataba Jesús a las personas? El objetivo de Jesús era extraer lo mejor de las personas, incluso cuando las circunstancias eran inusuales, desafiantes. Él respondía de buena manera. El Evangelio de Lucas registra que todos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Lucas capítulo 4, verso 22, y el Evangelio de Juan agrega que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 17. Su acercamiento a la gente era desarmador. Sus amables palabras tocaban un acorde sensible en sus corazones. Escucha Mateo capítulo 8 versos 5 al 10 y Marcos capítulo 12 verso 34. ¿Qué palabras llenas de esperanza habló Jesús a dos personas inusuales, un centurión romano y un escriba judío? Mateo capítulo 8 versos 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Marcos capítulo 12 verso 34. Jesús entonces, viendo que habían respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. La declaración de Jesús a un comandante militar romano fue revolucionaria.
Piensa en cómo se debió haber sentido este oficial del ejército cuando Jesús afirmó que no había encontrado este grado de fe ni siquiera en Israel. Piensa también en los pensamientos del escriba judío cuando Jesús dijo: «No estás lejos del reino de Dios». Jesús tenía la capacidad de obtener lo mejor de las personas. Hay pocas cosas más eficaces que un cumplido para abrir los corazones al Evangelio. Busca lo bueno en las personas que están a tu alrededor y hazles saber que las aprecias. Compara Isaías capítulo 42 verso 3, Colosenses capítulo 4 versos 5 y 6 y Efesios capítulo 4 verso 15. ¿Qué principios vitales nos enseñan estos textos sobre compartir nuestra fe con los demás y sobre nuestra relación con ellos? Isaías capítulo 42 verso 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Colosenses capítulo 4 versos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Efesios capítulo 4 verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando nuestras palabras son alentadoras y llenas de gracia, tienen una influencia positiva sobre la vida de los demás. Las palabras proféticas de Isaías revelan que Jesús no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. En otras palabras, Jesús fue tan compasivo que tuvo cuidado de no herir innecesariamente a alguien que acabara de llegar a la fe, ni apagar aún las brasas más pequeñas de fe en sus corazones. ¿Por qué la forma en que decimos algo es tan importante o incluso más importante que lo que decimos? ¿Cómo reaccionamos a esta afirmación? ¿La verdad es verdad y la gente debe tomarla o dejarla? ¿Qué tiene de malo esta afirmación verdadera? Audioescuelasabática.com. Martes 18 de agosto. El ministerio sanador de Jesús, parte 1. El método de evangelismo de nuestro Señor va más allá de los discursos memorizados y las presentaciones enlatadas. Es tan rico y dinámico como la vida misma. Todos los días nos codeamos con personas que tienen todo tipo de necesidades, físicas, mentales, emocionales y espirituales. Cristo está ansioso por satisfacer esas necesidades a través de nosotros cuando mostramos preocupación por la soledad, la tristeza y la angustia de las personas y cuando mostramos interés en sus alegrías, esperanzas y sueños. Jesús ministraba las necesidades manifiestas de las personas para poder satisfacer sus necesidades más profundas. Una necesidad manifiesta es un área de la vida donde las personas ya sienten que no pueden resolver un problema por sí mismas. Puede ser la necesidad de dejar de fumar, bajar de peso, seguir una dieta mejor o reducir el estrés. Puede ser una necesidad de alimentos, de vivienda o de atención médica. Puede ser la necesidad de terapia y consejos para el matrimonio o la familia. Sin embargo, una necesidad fundamental es lo que más necesitan los seres humanos, la necesidad de una relación personal con Dios y la comprensión de que su vida tiene un significado eterno. La reconciliación con Dios en un mundo caído es nuestra mayor necesidad. Escucha las historias del paralítico.
en Mateo capítulo 9 versos 1 al 7 y la mujer con el problema de flujo de sangre en Marcos capítulo 5 versos 25 al 34. ¿Qué indicios tenemos en ambas historias de que Jesús vinculó la curación física con satisfacer la necesidad principal de reconciliación con Dios? Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados?, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa». Entonces él se levantó y se fue a su casa. Marcos capítulo 5 versos 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado?». Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». El ministerio de curación de Cristo incluía mucho más que la sanación física y emocional. Jesús anhelaba que las personas experimentaran la integridad que el pecado había destrozado. Para Cristo, la curación física sin sanidad espiritual era incompleta. Si el amor de Dios nos motiva a desear el bienestar físico y emocional de un individuo, también nos motivará mucho más a desear el bienestar espiritual de esa persona para que pueda vivir la vida al máximo, aquí y por toda la eternidad. Después de todo, cada persona a la que Jesús sanó finalmente murió. Por lo tanto, su verdadera necesidad, por encima de todo, era espiritual, ¿no es así? ¿Qué tipo de iniciativas puede tomar una iglesia en nuestra comunidad para satisfacer las necesidades de las personas y demostrar que realmente nos preocupamos por ellas? Piensa en las personas de tu comunidad. ¿Qué está haciendo tu iglesia para marcar la diferencia en la vida de las personas? Audioescuelasabática.com. Miércoles 19 de agosto. El ministerio sanador de Jesús, parte 2. Escucha Mateo capítulo 4, verso 23 al 25 y Mateo capítulo 9, verso 35. ¿Qué triple enfoque formaba la base para el ministerio de Cristo? ¿Cómo satisfacía las necesidades de las personas y qué impacto tenía en su vida? Mateo capítulo 4 versos 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino,
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mateo capítulo 9, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús combinaba el triple ministerio de enseñanza, predicación y curación. Él compartió principios eternos para que todos pudiéramos vivir vidas con significado y propósito. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, verso 10. Su ministerio reveló una superabundancia de gracia. Y Jesús vino para permitirnos vivir vidas de superabundancia ahora y para siempre. Escucha Marcos capítulo 1 versos 32 al 39. Jesús pasó todo el día sanando a los enfermos y echando fuera demonios. Después de pasar tiempo en oración, a la mañana siguiente, cuando más multitudes buscaban aún más curación, se fue a otra ciudad. ¿Por qué no los sanó? Nota su propia razón en los versículos 38 y 39. Marcos capítulo 1 versos 32 al 39. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Esta historia es reveladora. Después de sanar a las multitudes el día anterior, al día siguiente Jesús deja a las multitudes que lo buscan y que todavía necesitan sanidad. Su explicación es que el propósito por el cual vino al mundo era predicar el Evangelio. Jesús no era simplemente un obrador de milagros espectacular. Él era el divino Hijo de Dios que vino en una misión redentora. No se contentaba simplemente con curar enfermedades físicas. Él anhelaba que las personas recibieran el regalo de la vida eterna que tenía para ofrecer. Jesús proclamó claramente el propósito de su venida a la tierra en estas palabras: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, verso 10. Cada acto de curación fue una oportunidad para revelar el carácter de Dios, aliviar el sufrimiento y proporcionar una oportunidad para la vida eterna. ¿Es posible vivir la vida abundante que Jesús te ofrece si estás enfermo o inmerso en la pobreza? ¿Les ofrecía Jesús a las personas algo más profundo que la curación física? ¿De qué maneras prácticas podemos guiar a las personas a las verdades espirituales cuando ministramos a sus necesidades físicas y emocionales? Audioescuelasabática.com. Jueves 20 de agosto. Lo que le importa a Jesús.
El mensaje de Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 24, que combina eventos relacionados con la destrucción de Jerusalén y los días previos a su regreso, es seguido por 3 parábolas del tiempo del fin en Mateo capítulo 25. Estas parábolas resumen las cualidades de carácter que realmente le importan a Jesús para un pueblo que espera su segunda venida. La parábola de las 10 vírgenes enfatiza la importancia de una vida genuina, auténtica y llena del Espíritu. La parábola de los 10 talentos subraya la importancia de usar fielmente los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La parábola de las ovejas y los cabritos revela que el cristianismo genuino realmente ministra las necesidades de aquellos que Dios coloca en nuestra vida cada día. Escucha Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E iban estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Aunque esta parábola habla de satisfacer las necesidades físicas genuinas de las personas, un aspecto del relato que no debemos descuidar es si será posible que haya algo más aquí. Hay hambre y sed de Jesús ocultas en las almas de los seres humanos que anhelan ser satisfechas. Juan capítulo 6, verso 35, capítulo 4, versos 13 y 14. Todos somos extranjeros que anhelamos un hogar hasta que descubrimos nuestra verdadera identidad en Cristo. Efesios capítulo 2, versos 12, 13 y 19. Estamos desnudos espiritualmente hasta que nos revestimos de su justicia. Apocalipsis capítulo 3, verso 18, capítulo 19, versos 7 y 8. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo descubrieron la condición humana como una enfermedad incurable. Isaías capítulo 1, verso 5, Jeremías capítulo 30, versos 12 al 15. La enfermedad del pecado es mortal, pero el profeta nos señala el remedio. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Jeremías capítulo 30, verso 17.
Jesús es el remedio para la enfermedad mortal de nuestra alma. La parábola de las ovejas y los cabritos nos exhorta a satisfacer las necesidades físicas de quienes nos rodean, pero hace mucho más. Es la historia de un Cristo que satisface las necesidades más profundas del alma y es su invitación a asociarnos con Él para ministrar a quienes nos rodean. Vivir vidas egocéntricas y descuidar las necesidades físicas, mentales, emocionales y espirituales de los demás es arriesgarse a la perdición eterna. En la parábola, aquellos que dan su vida por algo más que ellos mismos son elogiados por su Señor y bienvenidos a la eternidad, mientras que aquellos que persiguen egoístamente su propia agenda y descuiden las necesidades de los demás son condenados por su Señor. Audioescuelasabática.com. Viernes 21 de agosto, para estudiar y meditar. Muchos no tienen fe en Dios y han perdido la confianza en el hombre, pero saben apreciar los actos de simpatía y de auxilio. Cuando ven a alguien que, sin el aliciente de las alabanzas ni esperanza de recompensa en esta tierra, va a sus casas para asistir a los enfermos, dar de comer a los hambrientos, vestir a los desnudos, consolar a los tristes y encaminarlos a todos con ternura hacia el ser de cuyo amor y comprensión el obrero humano es el mensajero. Cuando ven todo eso, su corazón se conmueve. Brota el agradecimiento, se enciende la fe, ven que Dios cuida de ellos y así quedan preparados para oír la palabra divina. Ministerio de Curación, página 104. El ministerio desinteresado de Jesús abre corazones, rompe los prejuicios y crea una receptividad al Evangelio. La Iglesia es el cuerpo de Cristo que satisface las necesidades de amor en todas partes. Cristo nos envía a nuestras comunidades para marcar una diferencia en su nombre, aunque ciertamente debemos tener cuidado de que el mundo no nos contamine, y eso es una amenaza muy real y peligrosa para nuestra Iglesia. Aún así debemos aprender a llegar a las personas donde están y ser utilizados por Dios, que quiere sacarlas donde están y llevarlas a donde deberían estar. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué el ministerio compasivo de Cristo es tan poderoso para romper los prejuicios y predisponer a las personas para escuchar verdades espirituales? Trate de imaginar cuánto más efectivo sería nuestro testimonio como pueblo si reflejáramos la misma preocupación desinteresada por los demás, como lo hizo Jesús. 2. Piensa en una ocasión en la que dijiste algo que podría haber sido cierto, correcto, incluso necesario, pero lo dijiste mal, es decir, con un mal tono o mala actitud. ¿Qué aprendiste de esa experiencia que podría ayudarte a no volver a hacerlo, como por ejemplo esperar hasta que te calmes antes de hablar o algo similar? 3. Reflexiona más sobre la idea de que incluso todas las personas sanadas o resucitadas de entre los muertos finalmente morirán. ¿Qué debería decirnos esto sobre cómo deberíamos llevar a cabo nuestra obra misionera y nuestro ministerio hacia quienes nos rodean? 4. ¿Qué tipos de ministerios puede iniciar tu iglesia en tu comunidad que no está haciendo actualmente? 5. ¿Cómo podemos crear oportunidades espirituales para los buscadores sinceros a través de ministerios de necesidades manifiestas?